El estudio formal de la literatura exige una comprensión profunda de los recursos estilísticos, definidos por la retórica como formas de modificar o disponer el discurso mediante procesos que alteren el uso convencional de la lengua. En el marco del análisis textual, la palabra artística no funciona meramente como un instrumento de comunicación referencial, sino como una materia prima manipulada para alcanzar fines estéticos y expresivos específicos. A diferencia del discurso cotidiano, el texto literario no apela primordialmente a la racionalidad discursiva o al entendimiento lógico, sino a la capacidad afectiva e imaginativa del receptor, buscando la belleza de la representación por encima de la veracidad fáctica. Por tanto, la identificación y el análisis de las figuras retóricas permiten desentrañar la relación entre la forma lingüística y el sentimiento o tema que el autor se propone destacar. Para un análisis crítico organizado, estas figuras se clasifican en tres niveles fundamentales: el plano fónico, el plano morfosintáctico y el plano léxico-semántico. 1. El plano fónico, la estética del sonido. En este nivel, el autor manipula el significante, el sonido de las palabras, mediante procesos de repetición o equivalencia para generar efectos rítmicos y musicales. Aliteración. Consiste en la reiteración de sonidos, generalmente consonánticos, en vocablos próximos. Su función es reforzar la musicalidad y dirigir la atención hacia términos clave, pudiendo incluso amplificar el tono del texto, como la agresividad de los sonidos vibrantes o la sutileza de los sonidos silbantes. Ejemplo: Octavio Paz en Blanco. Tambores, tambores, tambores. Te golpeo cielo, tierra te golpeo. La repetición de la oclusiva dental T y la bilabial M refuerza la repercusión rítmica del poema. Paranomasia. Es el uso de términos con sonoridad muy similar, pero significados distintos. Es un recurso de ingenio frecuente en la sátira o el barroco. Ejemplo: Blas de Otero. Rosa y blanca, velada con un velo, volada para siempre de mi rosa. Aquí se juega con las palabras velada y volada, que tienen distintos significados. El eco supone la repetición de palabras o fragmentos para imitar el fenómeno acústico natural, reforzando la fijación sobre ciertas expresiones. Ejemplo: Antonio Machado. Perfume de rosas, doblar de campanas lejanas, llorosas. Aquí el eco enfatiza la persistencia del sonido fúnebre. Onomatopeya. Uso de términos que imitan o sugieren sonidos de la naturaleza. Ejemplo: Federico García Lorca en Canciones. Abejaruco, uco, uco, uco. La repetición imita el canto del ave en el entorno descrito. Gitanjáfora. Composiciones donde el sentido semántico desaparece en favor de los efectos eufónicos de los sonidos. Ejemplo: Vicente Huidobro en Altazor. Ya viene, viene la golondrina. Ya viene, viene la golonfina. Ya viene la golondrina. La palabra se descompone y transforma buscando solo el valor sonoro. 2. El plano morfosintáctico, estructura y orden. Estas figuras actúan sobre la sintaxis y la morfología, añadiendo, suprimiendo o alterando la disposición de los elementos oracionales. Anáfora. Repetición de una palabra al inicio de versos sucesivos para enfatizar un motivo temático. Ejemplo: Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre que padece, sueña el que a medrar empieza. La repetición de sueña subraya la idea central de la irrealidad de la vida. Anadiplosis y concatenación. La anadiplosis es repetir al inicio de un verso la última palabra del anterior. Si este proceso se encadena, surge la concatenación, que da una sensación de gradación acumulativa. Ejemplo de concatenación: Antonio Machado. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama. El final de cada verso es el inicio del siguiente, creando un encadenamiento visual y rítmico.
Asíndeton y polisíndeton. El asíndeton elimina nexos para dar rapidez o urgencia. El polisíndeton repite nexos innecesarios para ralentizar el ritmo y enfatizar cada elemento. Ejemplo de asíndeton: Lope de Vega. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. La ausencia de y comunica el caos emocional del amor. Ejemplo de polisíndeton: Rubén Darío. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata. La repetición de ni detiene la lectura, subrayando cada objeto de rechazo. Elipsis: supresión de elementos, usualmente verbos, que se sobreentienden por el contexto, ganando en sugerencia y fluidez. Ejemplo, Becker. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Se omite el verbo daría, lo que dinamiza la expresión del sentimiento. Hipérbaton: inversión del orden lógico de la oración, a menudo para enfatizar un término o por elegancia estética. Ejemplo, Rafael Alberti. Abanicos de aplausos en bandadas descienden giradores del tendido. Se altera la estructura para resaltar la imagen de los aplausos descendiendo. Retruécano: inversión del orden de los elementos de una oración para crear un sentido opuesto o antitético. Ejemplo, Quevedo. ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? La inversión de sentir-decir resalta el ingenio y la contradicción moral. 3. El plano semántico y los tropos. El sentido figurado. Este nivel se basa en el uso de palabras con un sentido distinto al habitual, estableciendo relaciones de semejanza o correspondencia. Metáfora: identificación total entre un término real y uno imaginario por su semejanza. No es una comparación, sino una sustitución de identidad. Ejemplo, Lorca. Cobre amarillo su carne. El término real, la piel de Soledad Montoya, se identifica con el imaginario, cobre, por el color y la textura. Símilo comparación: a diferencia de la metáfora, utiliza nexos explícitos como o tan como. Ejemplo, Luis Cernuda. Unos cuerpos son como flores. Se establece una relación de semejanza sin llegar a la identidad total. Metonimia y sinécdoque. La metonimia designa algo con el nombre de otra cosa por proximidad o causa-efecto. Ejemplo, el río por el agua. La sinécdoque se basa en la inclusión, como la parte por el todo. Antítesis, oxímoron y paradoja. La antítesis enfrenta ideas opuestas. El oxímoron une términos contradictorios en un mismo grupo sintáctico. La paradoja une ideas aparentemente absurdas que esconden una verdad. Ejemplo de antítesis, Vicente Aleixandre. Verte y ya otra vez no verte. Ejemplo de oxímoron, San Juan de la Cruz. La música callada, la soledad sonora. La contradicción adjetivo-sustantivo busca expresar una experiencia mística e inefable. Ejemplo de paradoja, Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Prosopopeya, personificación. Atribución de cualidades humanas a seres inanimados o conceptos abstractos. Ejemplo, Juan Ramón Jiménez en su poema sobre la poesía. Vino primero pura, se fue desnudando. Trata a la poesía como a una mujer que cambia su ropaje, estilo. Símbolo, uso de un objeto real para referirse a una idea abstracta. Ejemplo, en Lorca, la jaca negra o la luna roja son símbolos recurrentes que refieren a la muerte ineludible. Este recorrido por la retórica demuestra que las figuras no son ornamentos accesorios, sino los pilares sobre los cuales se construye la significación profunda de la obra literaria.